Hola muchachos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que vean el video. Ayer se envió un borrador a todos los medios de comunicación respecto al tema del estado de excepción intermedio que va a decretar el presidente Boric, o Boric, como ustedes quieran llamarle. El borrador que el gobierno se envió es para, de cierta forma, para el proyecto de estado de protección y resguardo constitucional, que contempla una disposición inédita en Chile, asignada a civiles al mando de militares. En resumidas cuentas, los civiles estarían a cargo de los militares. Eso es, primero, le he colocado en la pantalla el articulado 32 de la actual Constitución, que eso es ilegal. Pero bueno, él lo mandó así y así nos llegó a nosotros. Le voy a decir de cierta forma ciertos argumentos para que se pueda entender mucho mejor. La disposición resulta, primero que nada, inédita. Por ejemplo, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La actual Constitución no asigna el mando de fuerzas militares ni siquiera al propio presidente de la República. Entonces, ¿cómo le va a dar el mando a civiles? Efectivamente, en su artículo 32, la Constitución le otorga al presidente de la República la facultad de disponer, organizar las fuerzas de tierra, mar y aire, pero no el mando. Anótense muy bien, no el mando de dichas fuerzas. Incluso en escenario de una guerra, agrega que la Constitución actual, 2022, el mismo artículo 32, el presidente asume la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, pero no el mando. Vuelvo a repetir, no el mando. Término que corresponde a la gestión operativa de estas y no a su dirección de más alto nivel. Atribuye que el presidente efectivamente inviste. El mando, en el sentido militar de la palabra, involucra la facultad de asignar misiones a las fuerzas militares y definir la consigna a quienes ejerce ciertas tareas. Lo más importante y relevante aún, el mando hace solidariamente responsable de las consecuencias de la orden impartida, el que manda con quienes obedece. El concepto de mando operativo referido en el proyecto además incorpora la responsabilidad de asignar los medios requeridos para cumplir misiones. De lo anterior, ¿en qué se desprende lo inconveniente de esta inédita iniciativa? Veamos el porqué. El texto dice lo siguiente: en caso hipotético que se apruebe dicha disposición oficialista a cargo de un civil que debería de ser designado, podría asignarse como comandante de unidades militares existentes en los territorios o otro nivel con concepto, es decir, quitarle el poder de cierta forma a las Fuerzas Armadas o en este caso a un general encargado de zona. El otro tema de que el Partido Comunista, según lo que se dice Rabinet, estaría de cierta forma a cargo de puntos estratégicos del Ministerio de Defensa, entre ellos los subsecretarios del Ministerio de Defensa de Chile. Sigamos. ¿Conocerá aquel civil las capacidades o limitaciones de las fuerzas militares disponibles? Es una pregunta. ¿O se tratará solamente de un mando simbólico y vago por ignorancia al que manda? Por otra parte, ¿podría el civil designar o asignar a las fuerzas militares los medios financieros, logísticos, operativos requeridos para dicha misión? ¿Con qué cuenta o con qué tipo de medios requiere la administración para considerar que sea necesario integrar la defensa y no solamente su particular problemática? Bueno. Otro de los inconvenientes del proyecto dice relación con la responsabilidad derivada del cumplimiento de una orden, respecto inherente al mando. En efecto, la doctrina indica que quienes mandan y quienes obedecen son solidariamente responsables de las consecuencias de una orden, es decir, una orden ascendente. Pero si quien manda es civil, ¿qué se le aplica? También el Código de Justicia Militar, ¿se le va a aplicar ese código si se equivoca?
¿O estaremos ante otro caso de justicia a la medida, en que el militar será eventualmente procesado mediante un sistema procesal a quien emitió la orden mediante otro más laxo? Esto hace el jefe de la irresponsabilidad para las consecuencias de la orden impactadas. El llamado desobediente atenta contra la disciplina militar. Por otra parte, el civil entrega la consigna a una fuerza militar asignada a tareas de protección. Tampoco valida el Código de Justicia Militar, artículo 208, que indica que será causal examinante de responsabilidad para los militares al hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de que se cumpla la consigna recibida. El civil designado al mando estaría autorizado para emplear armas como recurso de último ratio en cumplimiento de la misión que se le entrega a los militares. Si producto de eso anterior hay muertos, será procesado civilmente en calidad de imputado. Preguntas que quedan abiertas. Otra de las preguntas: ¿lo están siendo los infantes de marina que acudieron en legítimo auxilio a carabineros y atacados con armas de fuego, experimentalmente resultando un delincuente muerto y otro gravemente herido? ¿Recuerdan ese proceso que de cierta forma la infantería marina se enfrentó? Entonces, ¿cómo sería el rol del ejército respecto a eso? Otro de los aspectos de déficit del proyecto constituye el hecho de que, sin estado de excepción, los militares carecen de atribuciones para mantener el orden político. De hecho, no existen reglas de uso de fuerza, que se conoce como RUF, para los militares durante el estado de normalidad. Entonces, los militares que sean asignados a tarea de protección van a constituir elementos decorativos, carentes de atribuciones para el cumplimiento efectivo de misiones que se les asigne. En resumidas cuentas, van a estar parando el dedo, porque no podrían disparar ni tampoco protegerse, porque no habría ningún articulado que los proteja respecto al estado de excepción, que es distinto a este estado de excepción intermedio. El proyecto sociabilizado por el gobierno aún adolece de fallas graves que lo hace inconveniente, pues expone a todos los militares y también la designación de tareas sin la atribución que se requiere por su cumplimiento, lo que agrava más aún a introducir la posibilidad que el mando operativo de las fuerzas militares la ejerza un civil. Esto me suena muy Venezuela. Esto nos llegó ayer, militares al mando de un civil, el fallo clave del Estado, protección del gobierno. ¿Qué les parece a ustedes? Dejen sus comentarios.